Así es, Juan, a partir de hoy el Palacio de Bellas Artes recibirá a muchos escritores y además asistentes que deseen conocer más sobre la escritura digital. Y para hablar al respecto nos acompaña en el estudio de 21 Noticias esta mañana el escritor Alberto Chimal. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues háblanos de este nuevo concepto para empezar, para que entendamos más del evento, la literatura digital. El Festival de Escritura Digital quiere simplemente poner de manifiesto esto que ya está ocurriendo en muchos lugares, también en México, de nuevas formas de escritura que utilizan los medios electrónicos digitales a nuestro alcance, las redes sociales, diferentes plataformas de programación, toda esta tecnología digital que se ha puesto en el centro pues, de nuestras comunicaciones cotidianas pues, desde hace unos 20 años ya. Hay, junto con las publicaciones tradicionales que hemos visto toda la vida, los libros, las revistas, hay ahora una gran cantidad de formas de escritura y de lectura que tienen como base el medio digital, y en los próximos días se va a comentar, se va a hacer una serie de eventos para resaltarlas en el Palacio de Bellas Artes, en otras varias sedes y también en línea. Es decir, que aquello que comenzó como un entretenimiento, el Internet, ¿no? Las tecnologías de la información, ahora es una realidad pues, que cobra forma y que también pues, cobra esta certeza que nos darán en el evento. Así es, y ahí vamos a ver no solamente estas conferencias que va a haber en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, a partir de hoy y hasta el jueves, entre las 6 y las 8 de la noche, sino también una serie de eventos en otras sedes físicas, como por ejemplo talleres para niños, una serie de competencias de realidad aumentada por medio de una aplicación para ir buscando cosas en espacios físicos de la ciudad, y también piezas de escritura que se van a mostrar en la red Twitter, ¿no? Para exhibir algunas de las posibilidades que tienen estos medios. Alberto, nos mencionabas ya, hay programa dirigido también para los niños, pero ¿para quién está dirigido este evento? ¿Para periodistas, para escritores, para cualquier persona? ¿Para quién? Para cualquier persona interesada. Por ejemplo, otra más de las actividades que va a haber en este festival es algo que llamamos el Taller Fugaz, que es uno que vamos a estar coordinando directamente el escritor José Luis Zárate, un colega, y yo. Se trata de invitar a la gente a escribir, se trata de que si visitan el sitio del Taller Fugaz, van a encontrarse con una serie de retos o de consignas de escritura, y entonces ahí mismo pueden hacer su ejercicio, su práctica de imaginarse alguna historia a partir de las ideas que les proponemos, ¿no? Nosotros vamos a revisar todo lo que se publique, vamos a poner comentarios y vamos a seleccionar a lo largo de los ejercicios que se hagan a varios ganadores que van a recibir de premio un paquete de libros. Ok, Alberto, pues mira, nos comentabas dos temas importantes. Uno, pues Twitter, la parte de las redes sociales, y también los retos a los que se enfrentan ahora los escritores. ¿Cómo conjugan estos elementos? Pues porque ahora escribir a través de una red social como lo es Twitter con tan pocos caracteres, ¿cuáles son los retos que ustedes están teniendo ahora? La escritura digital va más allá de Twitter, se puede hacer en todos lados, se puede hacer en Facebook, se puede hacer en lugares que no dependen de nuestras redes sociales más populares. Es simplemente ir descubriendo cuáles son las restricciones, pero también cuáles son las nuevas capacidades que nos dan estas plataformas. En especial en Twitter, que se ha puesto de moda últimamente, pero por las razones equivocadas, ¿no? Por cuestiones de política, del uso que le da Donald Trump actualmente. La restricción de los 140 caracteres, curiosamente, es como un estímulo creativo. Permite, al contrario, superando, digamos, como la limitación del espacio, estimular la imaginación, estimular la capacidad de decir mucho, en muy poco espacio, y además de incorporar no solamente el texto, sino otros tipos de contenido, ¿no? Imágenes, video, sonido. Una de las piezas de Twitter que se va a hacer se llama Nacionales de México, y la va a hacer el escritor Julián Herbert, quien va a componer un corrido en vivo, porque además de escritor es músico, a partir de un caso de la vida real, de un choque de trenes en el norte del país, y va a ir escribiendo, digamos, como ese proceso, haciendo un recuerdo del hecho histórico, incorporando diferentes
recursos para ir construyendo la historia de este hecho. Pues perfecto, seguramente si acudimos a este segundo Festival de Escritura Digital podemos estimular esta creatividad. Rápidamente nada más cuéntanos, ya nos dijiste a partir de hoy, Palacio de Bellas Artes, cómo tenemos acceso, cuánto cuesta y cómo nos registramos. No tiene ningún costo, Okay. no hay que registrarse. Las actividades en el Palacio de Bellas Artes simplemente dependen del cupo, ¿no? Es el cupo limitado de la sala, pero llegando temprano. ¿A partir de qué hora? La primera conferencia es hoy a las 7 de la noche, una conferencia acerca de las posibilidades de la escritura digital, que además es interesante porque va a ser una conferencia virtual. Okay. Los diferentes participantes están en diferentes lugares del mundo. ¿Alguna cuenta de red social para tener más detalles? @literaturaimba en Okay. Twitter, también la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes y las etiquetas o hashtags EDG17 Okay. y Taller Fugaz. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Alberto, Al por contrario. acompañarnos. Ahí está la invitación. Gracias. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias.